Ya, ya. Ahí estamos. Ok, chicos, buenas tardes. ¿Cómo les va? Permítanme un segundito nada más. Estoy con un problema de cámara aquí. Déjenme ver si es que le activo justamente. Listo, chicos, vamos a ver. Bien, ahí sí creo que se me cortó, ¿verdad? Estamos ahí. Ya. Voy a utilizar un periférico justamente como elemento de grabación, porque la verdad es que estoy con una cámara por acá un poquito complicada la del equipo, ¿sí? Pero bueno, vamos a estar ahí un poquito, yo también relacionado, bueno, voy a decirme acá para relacionarme un poquito con usted, ¿sí? Pues nada, chicos, bienvenidos. El día de hoy justamente vamos a estar trabajando un poquito la parte justamente de lo que avanza pertinentemente en la parte del programa. Y lo que nos compete ahora justamente es la parte que vamos a abordar acá, que es, nos vamos a adentrar un poquito en la parte del rol de la iglesia. Estamos trabajando lo que es la época medieval precisamente y la época también con la que nosotros vamos a estar trabajando, que es un poquito el renacimiento. Estos dos elementos van a ser importantes para podernos enfocar y tratar pues justamente de tener una visión más completa, ¿sí? Ya vimos un poquito lo que es la parte de la, las sociedades antiguas, justamente la herencia de la Grecia antigua. Y ahora vamos a centrarnos un poquito en esta parte justamente de lo que son o lo que sería la época medieval. Por época medieval, ¿qué es lo que nosotros entendemos? Pues época medieval comprende un lapso de tiempo sumamente grande, no es un lapso de tiempo concreto. Y en este contexto, lo que nosotros estamos haciendo, lo que nosotros hemos venido reformulando, pues, como, no tanto como historia, sino también como un elemento puntual del trabajo, pues es un compendio en el cual está implícita, ¿sí? La religión, pero también el pensamiento humano y el desarrollo, pues, justamente de varias artes, no solamente enfocadas en el sentido, pues, o en la versión clásica entendida del arte, sino también con giros culturales y ejemplificaciones pues que vendrán dadas o que vendrán establecidas en este contexto, ¿sí? Entonces, un poquito es lo que vamos a entrar a trabajar en la Edad Media y a ver pues cuáles son estos elementos de cambio que se han venido estructurando y que de una u otra forma pues nosotros tenemos como elementos clave aquí pues en la parte del programa, ¿sí? Entonces vamos a entrar un poquito por ahí, vamos a estar trabajando. Vamos también a tener que ver, digamos, algunos elementos importantes de crítica frente también a todos estos procesos sociales. Es un poquito lo que nosotros vamos a desarrollar, ¿sí? Entonces, permítanme un segundito, solo les comparto pantalla para que ustedes puedan ver precisamente la parte de la presentación y con eso nosotros arrancaríamos pues la clase del día de hoy haciendo un énfasis, digamos, o un preámbulo de lo que nosotros vamos a trabajar. ¿Ya? Permítanme un ratito ahí. Vamos ahí. ¿Sí? Ok. Ahí les estoy compartiendo. ¿Ya? Bien. Vamos a ver entonces un poquito cómo se va configurando o cómo se va desarrollando la parte
o el papel de la iglesia en este contexto justamente que nosotros tenemos, que es pues el rol de la iglesia en la época medieval, si se quiere. Sí, un poquito lo que nosotros hemos estado viendo o hemos estado configurando pues en torno a los mismos. Cuando hablamos de el papel de la iglesia o el rol de la iglesia, nosotros vamos justamente a tener un énfasis o una parte importante con la cual nosotros vamos a llevar a cabo estos elementos, que es justamente entender cómo se originan estos procesos. ¿Sí? Entonces, primero vamos a pasar justamente a entender este elemento. La iglesia en la Edad Media. Primero, partimos del nacimiento, como les comentaba yo. La iglesia en la Edad Media fue una institución muy poderosa, ya que fue una época profundamente religiosa. Por eso, la iglesia católica o otros tipos de creencia en el siglo XI, Europa era en gran parte, pues, cristiana. ¿Sí? En este contexto, nosotros vamos a estar justamente conversando. ¿Ya? Ahora, cuestiones puntuales que nosotros vamos a entender aquí. A veces pensamos, y lo que comúnmente como cultura se nos transmite, es pues que la parte de la iglesia siempre ha estado presente en nuestra vida. Y puede que sea así de cierta forma culturalmente entendiendo, ¿sí? Pero recordemos que hay un periodo previo justamente a esto. Y hay un periodo de inicio justamente, ¿sí? Entonces, cuando la iglesia y la religión católica nace, si ustedes son católicos practicantes, un poquito por ahí, entenderán que, pues, cuando la iglesia nace, no es que tiene la fuerza que va a alcanzar en la época medieval, sino que por el contrario se va a establecer otro tipo o otra modalidad con la cual, pues, va a estar justamente trabajando o va a estar desarrollándose este punto de arranque con el cual nosotros estamos aquí partiendo. Entonces, decir que la iglesia en la Edad Media fue una institución muy poderosa, quiere decir justamente que la iglesia en su nacimiento, pues empezó de manera muy leve. Luego, al pasar los siglos, empezará justamente a tener ya la importancia o el poderío que pues le caracteriza a la iglesia en la Edad Media. ¿Sí? Es una institución muy poderosa. Y centrémonos justamente en este concepto de aquí llamado institución. ¿Sí? Eso es fundamental. Cuando nosotros hablamos de este elemento llamado institución, nosotros estamos centrándonos pues en un elemento importante para entender que no solamente es un grupo de personas, sino que es todo un proceso justamente en el cual pues se estaba llevando a cabo una transformación social, cultural, religiosa, sí, incluso hasta de pensamiento. Ahora, si nosotros continuamos un poquito, dice, por eso la Iglesia Católica tuvo mucha influencia en la sociedad, y aunque existían otros credos, aquí esto es importante. Nosotros pensaríamos, y claro, estamos desde la óptica de la cultura occidental, recordarán ustedes lo que veíamos la semana anterior, cuando hablábamos de todas las sociedades, del avance y transformaciones, se le llamaba pues a todo el imperio griego, digámoslo así, cuando cae a en manos del imperio romano y los romanos adoptan esta cultura, se la llamó con el nombre de el imperio bizantino, ¿no? Que realmente no era el imperio bizantino, sino era el imperio romano de Occidente, la cultura occidental. Entonces, por esto, eh, nosotros empezamos a entender todo como la cultura occidental. Entonces, aquí la Iglesia Católica, cuando empieza a tener influencia ya sobre la sociedad, empieza también a darse cuenta de que de este legado del mundo antiguo, de esta sociedad, de este imperio romano de Occidente, existían o venían otras creencias, ¿sí? Que también existían. Es decir, la religión católica no es y no ha sido tampoco la única a lo largo de la historia, ¿sí? Para el siglo XV, como bien se menciona aquí, ya para el siglo XV, Europa era en gran parte cristiana. Sí, eso es uno de los papeles o de los roles fundamentales con los cuales nosotros vamos a estar trabajando. Sí,
¿sí? Entonces, ténganlo esto en cuenta para que se vaya estructurando o para ir estructurando justamente esta parte del análisis, ¿sí? Fundamental. Avancemos un poquito. Esto con el nacimiento. Ahora, cuando nosotros hablamos de una existencia o del nacimiento de una iglesia, de una religión, también tenemos que hablar de la cristiandad y la iglesia. ¿Por qué dos elementos importantes? Primero, la cristiandad como un elemento, perdónenme, la cristiandad como un elemento fundamental, ¿sí? De creencia, un sistema de creencias. Si yo les pidiera a ustedes que definan un poquito cristiandad, lo más probable es que ustedes se apeguen mucho a las versiones que tanto nuestra familia como también la sociedad le ha dado a esta connotación religiosa, ¿sí? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, nosotros nos dividimos en dos grandes grupos de creencias, ¿sí? Los dos grandes grupos de creencias son fundamentalmente, por una parte tenemos cristianos y por otra parte tenemos católicos, ¿sí? ¿En qué se diferencian los unos de los otros? Sería, por ejemplo, una muy buena pregunta para empezar a analizar estos elementos. Vamos a ver qué nos dicen por acá los compañeros. Helen, ayúdame tú, ya que estamos por aquí. Cuéntame, ¿en qué se diferencia, se diferenciaría pues estos dos elementos de creencia? Estamos hablando de cristianos y católicos. ¿Estamos por ahí, Helen? Sí, estoy con un poquito del internet, está un poco medio mal. No le escuché la última parte, disculpe, ¿me podría repetir? Claro, decía, ¿en qué se diferenciarán cristianos y católicos? Es una pregunta un poquito general, solamente para saber si estamos un poquito enfocados, digamos, en estos elementos que vamos a analizar, si sabemos un poco. ¿En qué se diferenciarán católicos de cristianos? Por ahí, entendiendo a la religión como una estructura de la edad media. Vamos a ver, cuéntame un poco. Si no estoy mal, los cristianos no creen en la Virgen y los católicos sí creen. Ya, por ahí más o menos, sí, hay elementos creo que fundamentales o de base, ¿no? Vamos a ver por acá, Pedro, sí, Pedro, Zúñiga, estamos por ahí, Pedro o David. Ya, profe, podría decirse que a lo mejor ambas religiones comparten un mismo objetivo, el cual es adorar a Dios en su forma de concebirlo, de verlo, pero la principal diferencia es que interpretan la Biblia, el cual es donde se basa todas sus iglesias, interpretan la Biblia de dos maneras totalmente diferentes, y es por eso que tienen dos formas de ver esta religión. Perfecto, muy bien. También, ¿no? Es una parte o una forma en la cual, pues, se van integrando también las dos partes del conocimiento en torno a cómo interpretar una estructura de pensamiento. Eso está muy bien. Y me gusta mucho justamente la parte que ustedes le van dando una explicación en este contexto. Perfecto, Helen y Pedro también, dos muy buenas explicaciones ahí. Pero como ustedes, como nosotros vamos a ver, y si nosotros nos fijamos un poquito, acá estábamos hablando del nacimiento y acá ya vamos a hablar de cristiandad e iglesia. Dos cosas poquito puntuales. Realmente la cristiandad y el catolicismo y la iglesia, aunque suenen un poco diferentes o distintos, realmente no tienen una separación, por así decirlo, completa. De hecho, por el contrario, son elementos muy estudiados, implícitos, perdón, juntos, que a veces nos cuesta un poquito diferenciar. Por ejemplo, entre los argumentos que me dio Helen y los argumentos que me dio Pedro, no existe una gran diferencia en sí mismo, ¿sí? Sino que son diferencias puntuales. Esto nos hace ver, pues, que la religión, en todo caso, ha mantenido una estructura firme, ¿sí? Aquí lo que nos presenta dice, hace unos 1000 años casi toda Europa occidental, o aquí cuando estamos hablando de Europa occidental, estamos hablando justamente de esa sociedad que se desliga de las sociedades antiguas y se acopla como una sociedad nueva justamente en esta parte, ¿sí? Empieza esta sociedad nueva, esta Europa occidental, a llamarse la
cristiandad. ¿Por qué ponerle el nombre de cristiandad? Justamente ustedes ya saben perfectamente que pues este nombre viene derivado de Cristo, ¿no? Como una de las figuras más importantes dentro de este sistema de creencias. Ahora, porque todos sus reinos se acataban a la autoridad del Papa y todos sus habitantes profesaban el cristianismo. Miren cómo a partir justamente de la religión empieza también a haber cambios sociales. Es decir, toda la Europa occidental, basada justamente en esta transición de las sociedades antiguas, imperios antiguos, empezaron pues a llamarse, ¿sí?, la cristiandad. ¿Y por qué se les llama así? Pues justamente por la característica, sí, o la estructura de creencias que tenían y también porque pertenecían justamente a un reino que acataba la voluntad pues de una figura religiosa puntual. ¿Quién es esta figura religiosa? El Papa, ¿sí? Veamos cómo se va estructurando. Lo estoy explicando pasito a pasito, un poquito para ir entendiendo y comprendiendo cómo va funcionando justamente estos elementos. ¿Ya? Otro de los, perdón, aquí me he saltado una letra. Todos los territorios, perdón, cristianos se consideraban un único imperio y sus figuras más importantes eran el Papa y el Emperador. Hoy en día, si nosotros tuviésemos que poner ejemplos con respecto a esta característica fundamental que estamos hablando de la figura del Papa y el Emperador, ¿qué ejemplos podríamos poner de la actualidad? Juan, ayúdame un poquito aquí con este ejemplo. ¿Qué estados, naciones, imperios están bajo el orden tanto del Papa como del Emperador? Cuéntame un poquito, o rey, que se le llama ahora. ¿Estamos por ahí, Juan? Sí, disculpe, estoy con Ya. un poco de problemas de internet. No te preocupes. Cuéntame un poquito. La pregunta era, ¿qué sociedades hoy en día se seguirán rigiendo en base a estas dos figuras, el Papa y el Emperador, o el Rey que se le llama? Chuta, no tengo, no sé. Ok, vamos a ver. También es válido irlo interpretando, porque realmente no estamos muy apegados justamente a esta parte de la comprensión de estos reinos. Pero de aquí vamos a irlo analizando. Eric, cuéntame, ¿estamos por ahí, Eric? Sí, dígame, profe. Ya, cuéntame un poquito, tal vez nos puedes ayudar con esta parte. ¿Cuáles serán los imperios o sociedades que todavía se rigen bajo la figura del Papa y el Emperador? Podría ser España. Perfecto. Bien, España. ¿Qué otra sociedad está por ahí? No sé, profe. Ok, muchas gracias, Eric. Vamos a ver por acá. Renata, vamos contigo. Cuéntame, por favor, ¿cuál sería otro de estos imperios o sociedades justamente que están bajo la figura o el poder del Papa y el Emperador? Cuéntame un poquito. Creo que Gran Bretaña también, ¿no? Porque tienen una Perfecto, reina, si es que no sé. exacto. Y, No, sí, cuéntame, perdón. y no sé cuál más. Ya veis, solo según yo Ok, España y Gran Bretaña. y Gran Bretaña, claro, y está correcto. Tanto Eric como Renata nos ilustran un poquito esta tradición o la presencia que ha tenido la iglesia y también pues la cristiandad a lo largo de la historia. Aquí yo hacía un paréntesis y les preguntaba esto de las sociedades, ¿por qué? Para ir entendiendo un poquito cómo han ido funcionando o cómo están estructuradas las sociedades a las cuales nosotros estamos analizando. Cuando nosotros hablamos del Papa y el Rey o el Emperador en aquel momento, estamos hablando de dos figuras de autoridad muy importantes. Estas figuras de autoridad, a más justamente de pues organizar, estructurar, gobernar y disponer de los recursos justamente de estos territorios, son una figura predominante tanto de poder como también pues de, eh, por así decirlo, un valor moral que le da a la población. ¿Sí? Como decía Eric, por ejemplo, en España, la monarquía todavía está presente. Y claro, la monarquía gobierna también en dirección
pues, o digamos, en correcta relación con el Papa. Lo mismo pasa en el ejemplo que nos daba Renata con la Gran Bretaña o Inglaterra, ¿no? Que también maneja justamente esta figura. Ahora, ustedes pensarán que solo existen los dos. No, en realidad existen muchos reinados todavía vigentes. Está el danés, el holandés, el alemán, ¿sí? Que son otros ejemplos justamente de formas de gobierno basadas en la figura tanto de la cristiandad como de la iglesia. ¿Y de dónde viene esta herencia? Pues de la Edad Media. Por eso, una crítica muy fuerte que se les hace a estos tipos de gobiernos o sociedades es que son sociedades atrasadas, aunque tengan un desarrollo, pues, tanto social, económico y cultural muy avanzado. Por ahí un poquito la dicotomía, ¿sí? Pero vamos a irlo entendiendo. Avanzando con esto entendemos y lo que nos dice aquí la presentación es que la iglesia era entonces muy poderosa. Esto ya lo sabemos y lo hemos dicho. Los obispos, los abades, ¿no? O de ahí vienen las abadías, por ejemplo, que son algunas de estas grandes iglesias que se iban estructurando en torno justamente a esta parte del conocimiento, poseían grandes extensiones de tierra. Los clérigos, que eran casi las únicas personas cultas, se encargaban de educar a los jóvenes, socorrían a los pobres y eran los principales consejeros de los reyes. Fíjense cómo básicamente la iglesia trabaja en las zonas estratégicas o principales de una sociedad. Por ejemplo, retomemos desde aquí. Dice, los clérigos eran casi las únicas personas cultas, educación, ¿sí? Se encargaban de educar a los jóvenes, directa relación hay con el quehacer educativo. Socorrían a los pobres, la parte de la economía, ¿sí? Trabajaban con los pobres y eran principales consejeros de los reyes en la política. Educación, economía y política. Lo que hoy en día, pues, maneja o tiene, digamos, una directa relación con la parte, pues, de las estructuras sociales, ¿sí? Una sociedad que no maneja estos elementos, pues, está perdida. Pero aquí, como nosotros vemos, pues, sí se va estructurando y va teniendo una relación directa. Ahora, luego nos dice, a pesar de que en el siglo XI Europa Occidental era en su mayoría cristiana, existía una minoría que no lo era. Recordarán ustedes que siempre estamos vinculando los sistemas de creencia y la época medieval está, por supuesto, marcada por el cristianismo, por la religión, pero eso no quiere decir que era la única religión, sino que existía más. Y estos, pues, eran judíos y musulmanes. Ustedes saben, pues, profesan fe diferente a la que se profesa desde la sociedad occidental. Sí, desde el inicio del siglo VIII, por ejemplo, los musulmanes ocupaban casi toda España. Allí formaban un grupo muy poderoso y numeroso, cuya capital se hallaba en la ciudad de Córdoba. De hecho, Córdoba es un nombre que viene justamente dado por los musulmanes. Sí, no es un nombre español. E incluso si es que alguien por aquí tiene un apellido Córdoba, pues este es un apellido musulmán. No es un apellido latino, menos español, sino que por herencia cultural justamente es un apellido musulmán. Aquí nosotros podemos, y le puse este punto justamente para que ustedes denoten que aunque la fuerza y el poderío que tenía la iglesia, los sacerdotes y el clero, no echaba de lado pues justamente a otros sistemas de creencias como los judíos y musulmanes, fundamentalmente. ¿Sí? Vamos a avanzar. Una vez que nosotros ya somos conscientes de que efectivamente tenía una potencia, tenía una fuerza, tenía una presencia, pues por decirlo, sumamente fuerte en la época medieval, vamos a analizar un poquito ahora cómo se organiza la iglesia en la Edad Media, ya que la iglesia se transforma en una institución fundamentalmente importante para aquella sociedad. ¿Sí? Vamos a ver un poquito por acá. Dice, la iglesia en la Edad Media tenía mucho poder. Esto se debía a su enorme riqueza. Recuerden la parte económica. Si bien trabajaban con la parte del reinado, sí, todos estos elementos eran pues muy importantes para irlos relacionando. ¿Sí? Esto se debía pues a su riqueza, a su clara organización y a su importancia cultural. Estaba presente en varios elementos en los cuales se podía ir trabajando, con los cuales se podía ir
desarrollando pues algunos elementos interesantes con respecto a la cultura, ¿sí? Y se contraponían pues, la iglesia siempre trató de mantener este rol de ser el orden frente al desorden, el conocimiento frente a la ignorancia, la tranquilidad, la paz frente a la violencia de la sociedad. Y todos estos elementos de cierta forma se fueron estructurando como una forma no solamente de gobierno, sino también de vida, ¿sí? Entonces, por eso es que la iglesia hace recaer justamente sus elementos fundamentales sobre todas estas características. Todos los miembros de la iglesia conformaban el clero. Esto de aquí es muy importante, un concepto fundamental que también va dentro de su proceso de evaluación. ¿Qué es el clero? Son todos los miembros de la iglesia, ¿sí? Ya vamos a ver en cuáles se dividen, pero ahorita entendamos miembros de la iglesia. Arrancando por la figura del Papa, los sacerdotes, los abades, están también pues esta figura que hay de ministros, etcétera, las monjas, todos estos elementos entraban justamente dentro del clero. Por eso incluso se habla de una clase clerical o la casta clerical que le llaman, que son justamente las personas que se dedican a la religión en cualquiera que sean sus actividades, sacerdotes, sean papas, sean misioneros, etcétera. Cualquiera que sea su actividad, estaba enfocado en eso, ¿sí? Esta clase clerical o el clero justamente se dividía en dos partes importantes, el clero secular y el clero regular. Ya vamos a ver por qué se conforma esto. Digamos que dentro de la iglesia y dentro de la religión en la época medieval había estos dos grupos bien marcados, el clero secular y el clero regular. ¿Quién era el jefe de todos estos grupos? O mejor dicho, el de todos estos grupos era el Papa, ¿sí? Justamente como una figura de autoridad y poder. Bien, ¿de qué se trata justamente el clero secular? ¿Sí? De lo que se trata justamente es de enfocarse, ¿sí? O trabajar, digamos, en elementos o en acciones puntuales. Ya vamos a ver cómo se va estructurando también, pero no se olviden de esto. Con el nombre de clero secular, nos dice, pues se designaban aquellos miembros de la iglesia que vivían en el mundo. Ojo aquí, ya un primer elemento de análisis. Mezclados con los laicos. ¿Quiénes son los laicos? Pues somos nosotros. ¿Sí? Entonces, aquí está el Papa, los arzobispos, los obispos y los párrocos, trabajando directamente justamente con estos elementos laicos. Los párrocos se llevan al mando de pequeños distritos llamados parroquias, lo que incluso hasta nosotros tenemos esta organización social, ¿sí? Un poquito para que ustedes lo puedan ir viendo y lo puedan ir comprendiendo, ¿sí? Estas parroquias formaban una diócesis, ¿sí? Cuyo jefe era un obispo, ¿sí? Hay un poquito la estructura. Y varias diócesis formaban una arquidiócesis, dirigida por un arzobispo, ¿sí? ¿Por qué les pongo esto justamente? Para que ustedes entiendan que la influencia de la iglesia, esta organización de aquí es de la época medieval. Ahora, si yo les preguntara a cada uno de ustedes si al menos conocen uno de estos nombres, yo estoy más que seguro que no solo conocen uno, sino más de uno, ¿sí? Y se irá estableciendo en este sentido. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a la misa, pues acudimos a la iglesia de la parroquia, ¿sí? O vamos a la iglesia central. Estas parroquias hay una diócesis que se encarga, por ejemplo, de todos los trámites que nosotros hacemos antes de hacer los procesos de bautizo, comunión, confirmación, etc. ¿Sí? En este contexto vamos nosotros desarrollando. Luego, claro, hay la figura de los obispos, la diócesis, todos esos elementos con los cuales nosotros estamos trabajando un poquito. Estas estructuras que para nosotros son normales se desarrollaron en pleno siglo XV en el desarrollo de la época medieval, ¿sí? Eso es un elemento fundamental de análisis que nosotros tenemos. Y es muy importante porque miren, si ya veíamos en qué sectores se enfocaba y trabajaba la iglesia
en qué sectores estuvo trabajando también, pues, la religión. ¿Cómo fue estructurando la sociedad? Miren, tenemos un montón de elementos con los cuales ir analizando. Ahora, si eso se definía como clero secular, ¿qué se define como clero regular? El clero regular empieza justamente a partir del siglo VI. Se organiza en Occidente el clero regular. A diferencia del clero secular, sus miembros optaron por aislarse del mundo y vivir en monasterios regidos por un abad. Seguían además unas reglas específicas. Aquí viene también una de las culturas importantes que ya van a ver cómo lo van vinculando, ¿sí? Cómo lo vamos vinculando. Solamente avancemos un poco, unas 2 líneas más y les indico cómo va. En Occidente, el monacato, perdón, ya, ahí estamos. El monacato lo inició San Benito de Nurcia, quien fundó la orden benedictina, una de las órdenes más famosas, pues, alrededor del mundo y también dentro justamente de este elemento, no solamente cultural, digámoslo así, sino también, pues, social que se ha ido desarrollando. Ya, un poquito para lo vamos a ir entendiendo. Ahora, aquí si nosotros retomamos un poquito este análisis, vamos a entender cómo la iglesia, pues, va tomando mayor fuerza y mayor importancia a partir del siglo VI, ¿sí? Aquí, ustedes pueden ver en la sociedad de Occidente, siempre estamos hablando de Occidente, y les he puesto esto aquí justamente para que ustedes vayan ya vinculándolo con las sociedades antiguas, esta transformación o este traspaso cultural, social que se fue dando de las sociedades antiguas al mundo actual, y empieza justamente a organizarse el clero secular, ¿sí? Sus miembros optan, dice, por aislarse del mundo y vivir en monasterios regidos por un abad, ¿ya? Perfecto. Creo que para ninguno de nosotros es un misterio justamente que existen monasterios aquí en la ciudad de Cuenca. Siempre lo voy a traer un poquito a colación hacia nuestra realidad para que ustedes lo puedan ir entendiendo y también pues asimilando, digamos, desde esa óptica, ¿ya? Entonces, si nosotros nos fijamos, tenemos aquí monasterios, tenemos incluso hasta claustros, en los cuales nosotros podemos encontrar pues a varios miembros, digamos, del clero regular, ¿sí? Esto justamente empieza a organizarse o estructurarse ya de una forma más definitiva. Y ustedes dirán, tal vez, estuvieron encerrados, no tuvieron influencia sobre la sociedad. No es así. De hecho, ellos tendrán también una influencia sobre la sociedad de una manera un poquito más interesante y sobre un elemento de orden fundamental en la parte, o mejor dicho, una parte de la estructura social muy importante. ¿Cuál es esta? La educación. Alguien por aquí tal vez viene de algún colegio católico, religioso, y luego, no por una cuestión de crítica, sino es una cuestión de análisis nada más, para poder ir dándonos cuenta de cómo se fue estructurando este mundo. ¿Sí? Alguien viene de una institución religiosa, Sagrados Corazones, tal vez por ahí. Nadie, todos somos de... Yo, profe, yo vengo de un colegio católico. Pero, ya, perfecto. Justamente, ¿cómo más o menos tú podrías definir a tu educación durante todo este tiempo? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo se ha ido desarrollando? Así a grandes rasgos, nada en detalle, sino grandes rasgos. En un comienzo fue como decirlo, como antes no existía lo que es que se meta las clases, antes sí era importante el catolicismo dentro de la institución, o sea, antes no era una Ajá. opción de decidir si es que quería o no quería seguir ese tipo de religión, pero poco a poco y con la aceptación de la propia institución, obviamente se dieron cuenta de que no todas las personas promueven la religión católica, por lo cual poco a poco eso fue desapareciendo hasta que únicamente la obligación que teníamos era ir a la iglesia. Ya, buenísimo. Justamente ese es uno de las características. Chévere, Pedro, muchísimas gracias. Tomamos
estas características que nos ha dado Pedro como un elemento de análisis. Cuando nosotros hablamos de clero regular, como vemos, estamos hablando ya de una idea más centrada de que son estas personas que se dedican a la religión, pero están apartadas de la sociedad, es decir, que siguen pues un orden estricto de actividades planteadas justamente dentro de la organización. Yo le preguntaba esto a Pedro y indagaba con ustedes si existía alguna persona que haya estado en una institución de carácter religioso, por ahí lo ven vinculando con eso. El clero regular será el que se encargue de la educación a posterior, justamente en diferentes áreas y alrededor del mundo. ¿Sí? La orden benedictina, por ejemplo, es una de las más famosas junto con los dominicos, y hijos que serán pues uno de los que más, los salesianos también por aquí, de repente, si hay uno, que son los más destacados, digamos, miembros de la iglesia que se dedicaron a fortalecer o promulgar justamente la educación, claro, desde un punto de vista más religioso alrededor del mundo. Esto, por ejemplo, nos daba a conocer Pedro ya desde un punto de vista más claro, yo creo más puntual, cuando nos decía, por ejemplo, que al inicio no era una opción optar justamente por ir a misa, ¿sí? O por la religión, sino que paulatinamente fueron como que estableciendo un brazo a torcer, digámoslo así, en este sentido, ¿sí? Entonces tenemos elementos ahí con los cuales nosotros podemos ir trabajando y creo que es fundamental empezar a entender esto. Miren cómo esa cultura del clero regular, de empezar a hacer, por ejemplo, en el clero regular, no es que existe una persona que diga, hoy no quiero irme a misa, no, a veces. Y lo mismo se trasladó a la educación. Entonces, esto es un proceso social, si se quiere, que se ha ido transformando comúnmente, pues, en torno a varios elementos, ¿sí? En Occidente dice el monacato, como yo les decía, lo inicia San Benedito de Nursia, quien funda, mejor dicho, la orden benedictina. Sus reglas se basaban en el lema ora et labora, es decir, reza y trabaja. Al mismo tiempo, la orden benedictina obligó a sus miembros a cumplir votos de obediencia, castidad y pobreza. La regla de San Benito fue respaldada por el papado. Miren cómo van con directas estructuras y también se van pues teniendo en directa relación estos elementos con los cuales se va a trabajar, ¿sí? Cerca del clero regular. Ahora, vamos a analizar un poquito la fe en la Edad Media. Con las reformas eclesiásticas, porque la iglesia también empieza un proceso de reforma, no es simplemente se tiene o es un organismo independiente, sino que también se ha ido reformando, pero dentro del marco de su conocimiento, la Iglesia Católica alcanzará un poder supremo en el siglo XVIII. Recuerden, este siglo es importante. Su triunfo se debió también a la ola de fervor cristiano que envolvió a las clases más humildes. Tal vez todavía sigue siendo una característica importante. Los sectores más humildes, los sectores incluso a veces hasta los más pobres, como se menciona, pues son los que más se afianzan o más tienen, pues digamos, un apego justamente a la religión. ¿Sí? La fe se fundaba pues en la esperanza de una vida mejor. La veneración a la Virgen, a los santos y a las reliquias que según se creía podían obrar milagros, se difundió por toda, ay, pero me ha faltado una S, se difundió por toda la cristiandad. Esto es un elemento clave a entender. ¿Por qué? Porque la fe de la religión, cómo fue calando socialmente, culturalmente, ha ido pues envolviendo a todas las sociedades, no solamente de Occidente, sino del mundo, en una estructura ya de creencias mucho más compleja. Por eso es que decía que la fe se funda en la esperanza de una vida mejor. Como ustedes saben, hay religiones que ofrecen pues la reencarnación, hay otras que ofrecen varios elementos de vida, como puede ser la parte de diferentes paraísos, etcétera. Aquí se hablaba de un paraíso en específico y la posibilidad de una vida mejor. La veneración a figuras santas como la Virgen, ¿sí?
o como Cristo, como Dios, como los santos, sí, era justamente este sistema de creencias, que hasta ahora sigue manteniéndose en vigencia en nuestras sociedades, ¿sí? Tal vez son las figuras de mayor respeto que nosotros hemos tenido, porque pues socialmente, culturalmente, incluso hasta psicológicamente, pensamos dos veces antes de establecer una crítica o arremeter contra los mismos. Las reliquias, ya sea el sudario o algunos elementos con los cuales se puedan ir trabajando, pues son elementos puntuales de análisis dentro de esta cultura, ¿sí? Y aquí entra también la figura del milagro y cómo se difunde toda la cristiandad. Por eso hoy en día hablar de cristiandad, pues es uno de los elementos fundamentales. Por otro lado, dice, la iglesia orientaba a sus fieles evitando que cayeran en herejías o falsas creencias, ¿sí? Falsas creencias como otras religiones, hay que mencionar, ¿sí? La visión justamente de la iglesia era que debía ser ella la fundamental. Ahora, para conseguirlo contaba con dos poderosas armas, la excomunión, que es decir, pues, desvincular a esta persona de la iglesia, no atentaban contra su vida, pero la sacaban de la iglesia. Esto es una construcción, o mejor dicho, es una institución que existió, la excomunión, y otra es la Inquisición, es decir, eran organizaciones, eran instituciones que estaban bien establecidas. Por otro lado, la Inquisición ya era un poco más violenta. Lo que hacía era justamente perseguir a las personas que no creían en esta religión y justamente pues juzgarlas y a veces pues condenarlas a la muerte e incluso pues o peores, ¿no? A tortura y muerte, que era mucho peor en aquel momento, ¿sí? Entonces, un poquito entendiendo estos elementos, son los que nosotros vamos a ir analizando, a ir entendiendo cómo se ha ido estructurando pues todo este tipo de conocimiento. ¿Ya? Ahora, a través de la excomunión, dice, se expulsaba de la iglesia a todo aquel que no obedecía sus órdenes. ¿Sí? El excomulgado no podía recibir sacramentos y quedaba fuera de la ley divina. La excomunión fue el peor castigo de la Edad Media. Entendiéndolo por peor, aunque la Inquisición es otro proceso más violento, que será también, yo pienso, desde una crítica personal, que será uno de los peores. Por otro lado, en el siglo XVIII se funda la Inquisición, un tribunal eclesiástico, el siglo XII, perdón, se funda la Inquisición, un tribunal eclesiástico que investigaba a la gente de fe dudosa. Ojo, aquí hay un elemento importante. Para lograr información, los inquisidores torturaban a los acusados. Por eso digo que es peor que la excomunión. Los castigos variaban según el pecado, desde pasear al lomo de un burro con una soga en el cuello y un gorro puntiagudo llamado San Benito, hasta ser quemado en la hoguera, ¿sí? Como nosotros vemos, por ejemplo, la iglesia sí se encargó de forjar, pues justamente un elemento fuerte, digamos, de análisis, bueno, no tanto de análisis, pero un elemento fuerte, sí, justamente de examinación a estas personas que les consideraban peligrosas para la iglesia y luego, claro, procedían a su respectivo juicio. Esto como un elemento fundamental, yo pienso que es mucho peor que la excomunión, pero esa es un poquito la estructura de la iglesia. Luego, ¿qué pasará? Cuando la iglesia avanzará el tiempo, y lo mismo que nos decía Pedro un poquito en esa explicación acerca de cómo ha sido su experiencia en la vida educativa en un colegio religioso, lo mismo, la iglesia irá mermando justamente estos elementos de presión, de fuerza, y al parecer pues la gente se irá liberando justamente de esta visión. Pero que marcó justamente varios siglos de importancia, desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, 3 siglos de importancia, es decir, 300 años y más, que la iglesia tuvo pues una directa influencia sobre la vida, cultura, la economía, la educación y la sociedad, pues en general las personas estuvimos y estamos todavía marcados de cierta forma por la religión. ¿Sí? Bien, vamos entonces, volvamos un poquito por acá para conversar. ¿Sí? Pues ahí está. Creo que ahí se me ve. Sí, ahí está. Entonces, como yo les
comentaba, chicos, un poquito, la idea era justamente entender cómo la iglesia va a ir estructurando, se irá estructurando en este sentido, como una institución ya mucho más práctica, en el sentido de que ya lleva a ejecución varios de sus elementos, por así decirlo, importantes, como la parte de la organización, la instauración de la iglesia, la estructuración de su fe, sí que contundentemente pues significaba algunos elementos de base con los que se iban a trabajar. Ahora que nosotros vamos viendo cómo funciona esto, podemos irnos dando cuenta que incluso hasta los niveles políticos, culturales, sociales, económicos, hasta tecnológicos, la religión católica pues tiene una visión, diríamos, completamente importante dentro de la sociedad. No es una época que haya pasado por sí sola, sino por el contrario, es una época que ha pasado y ha dejado huella justamente en este contexto. ¿Sí? Entonces, vamos un poquito a trabajar en ese sentido. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces el día de hoy? Sí, en base a esta primera presentación y a la primera parte justamente que nosotros hemos venido elaborando. Vamos a trabajar en parejas y lo que yo les pido justamente es que ustedes desarrollen una, ustedes han desarrollado tal vez un mentefacto antes, ¿lo han hecho o no todavía? Asumo que no, por el silencio. Ok, vamos a hacer entonces lo siguiente, ¿sí? Lo que vamos a hacer es integrarnos a los diferentes grupos con nuestros compañeros de trabajo, nuestra pareja de trabajo, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a detallar tres aspectos importantes, ¿sí? Perdón, acá estoy. Tres aspectos importantes que nosotros hayamos visto justamente de esta presentación sobre la iglesia, el poder de la iglesia en la Edad Media, ¿sí? Toda esta época de la Edad Media y también un poquito el legado actual que tiene, ¿ya? Y los vamos a detallar en forma de argumento. Pero tres argumentos con los cuales vayamos a manejar. ¿Sí? Entonces, eso nada más. Vamos a trabajarlo cortito, en parejas, como nosotros nos estamos desarrollando ahora. ¿Ya? Son exactamente 4:52. ¿Sí? Pero tengo 8 minutos. Ok, a las 5:05 vamos a retornar acá a la sala principal para empezar justamente el trabajo. ¿Ya? Ya se me desconectó alguien por aquí. Ok, ahí estamos entonces en pareja. ¿Sí? Vamos ahí. Iniciemos la sesión justamente para que ustedes puedan, perdónenme un ratito. Ok, ¿saben qué? Vamos a hacer equipos de trabajo mejor. Ya voy a ponerles por acá. Ya, ahí estamos entonces, ¿sí? Yo les voy a organizar en equipos de trabajo. Están 3 y 2, sí. Vamos a ver, no sé qué pasaría con los compañeros. Tal vez por ahí volaron. Creo que era Bárbara y Eric. No, Eric sí está aquí. Ya, vamos a trabajar entonces, chicos. No perdamos más tiempo, ingresemos. Ingresamos a los equipos de trabajo y lo que vamos a hacer justamente es desarrollar tres argumentos de los elementos más importantes que hemos notado pues acerca de la presencia de la iglesia en la época medieval. Ya, vamos ingresando entonces. Pedro ya está. Pedrito Herrera ya está dentro. Sí, vamos ingresando. Helen, Renata, vamos por acá. Otro Pedro, Eric, también vamos a ingresar. Ya, nos vemos en unos minutitos más, chicos, entonces. Sí. Vamos a ver, vayan ingresando, por favor. Renata, Pedro, vayan ingresando. Helen también. Dice, no me sale nada a mí. No, no te manda. Ok, permíteme un ratito. Entonces, ahí, cuenta. ¿Te salió? Ahí fue.
Cuéntame. Sí, ¿quién estamos por aquí? Pedrito o Eric, no sé. Fue que como no, yo sé que pues, con internet que estaba y dije, Te escucho bien sacó cortado. reunión, Te escucho, sacó de te escucho reunión. bien cortado, Pedrito. Escucha, profe, Hay un poquito. Está bien cortado, pero internet es un escríbeme mejor por el chat. poco más. Sí, no hay problema. Hola, hola.
Listo, chicos. Ahí nos vamos integrando entonces nuevamente, ¿sí? Vamos a ver un poquito cómo nos va en esta parte. Ok, chicos, vamos a ver. Bien, un poco establecido entonces los parámetros o las líneas justamente con las que nosotros vamos a trabajar un poquito, vamos a analizar, es justamente esta parte, permítanme un ratito, creo que esto... Ya, ahí estamos. Entonces, lo que les comentaba, chicos, un poquito es justamente con lo que vamos a arrancar, es esta parte o el análisis de una transición muy importante. Nosotros mencionábamos que la religión o la Iglesia Católica tenía pues un rol fundamental en la época de la etapa medieval. Esto, dicho sea de paso, es uno de los elementos más importantes con los que podemos nosotros trabajar. No es uno de los elementos que pasen desapercibidos por la historia, sino que creo que cobran mayor fuerza en la historia justamente cuando empezamos a analizar estos procesos. Ahora, vista de otro modo también, empieza toda una configuración o un proceso justamente de análisis e implementación de nuevas ideas. Cuando empieza ya la religión a romper un poquito este panorama y empezamos a entender pues de una manera diferente a la sociedad, al mundo, a la historia como tal. ¿Y cómo se va dando? ¿Cuál es el proceso que vendrá luego? Pues es uno de los elementos que de cierta forma marcan también y marcarán a la sociedad con un antes y un después y con las características fundamentales que de la misma época pues conlleva o trabaja desde este punto de vista. ¿Qué es lo que vamos entonces a analizar ahora? Vamos a entrar a tener pues una directa influencia en una época muy interesante en la cual se empieza a trabajar ya unas ideas diferentes y se empieza a tener una parte un poquito más compleja de la visión, si se quiere, de todo este movimiento, no solamente histórico, sino también cultural. Estamos hablando de la época del Renacimiento. Cuando nosotros entramos y observamos justamente cuáles son estas fuentes, estos mecanismos de cambio que se han venido dando, empezamos a darnos cuenta pues que no existe una visión tan específica de lo que era el mundo hasta aquel momento. ¿Por qué? Porque esto venía dado por la religión católica, ¿no? Esta religión o la religión cristiana en general como un elemento fundamental de análisis o de vinculación, digamos, con estos elementos culturales. Entonces, a partir de esto surge una visión importante y nos hace ver, pues, que se da un cambio cultural. Este cambio cultural al que nosotros, pues, empezamos ya a observarlo como un elemento puntual de si se quiere, de reestructuración o de reconstrucción, digámoslo así, de toda la sociedad, pues vamos un poquito a ir viendo cómo se va dando este renacimiento, ¿sí? Les comparto pantalla entonces, permítanme un ratito, lo presento nada más aquí. Déjenme ver. A ver, ahí está. Ya tenemos entonces al renacimiento, ¿sí? Permítame ahí un ratito para optimizar la calidad justamente de la presentación. Cuando nosotros hablamos del renacimiento, sí, estamos hablando pues de una época de, valga la redundancia, renacer, reformular, reestructurar, repensar incluso muchos elementos que venían dados en aquel momento, pero que para el efecto de estos acontecimientos políticos, sociales, culturales, era pues una época de cambio fundamental. El Renacimiento se marca como una época de desarrollo tan
importante que llega un momento determinado en el cual se establece pues todo un sistema, no solamente de visión del mundo que es diferente, sino también todo un sistema de pensamiento diferente. Estos elementos hacen que se tenga pues un poquito la visión más clara de todos estos elementos que se han ido manejando. Por tanto, yo como les he puesto aquí, el Renacimiento es una época de aprendizaje, pero también de generación del conocimiento, ¿sí? Vamos a ver un poquito de qué se trata. ¿Qué fue el Renacimiento? El Renacimiento es un movimiento artístico, cultural, político, ideológico, pero comúnmente se lo conoce como un movimiento artístico cultural que nace pues, o que desde Italia se extendió por Europa Occidental. De nuevo aquí este concepto fundamental, cuando hablamos de Europa Occidental, estamos hablando de nuestras sociedades, ¿no? Es nuestra sociedad occidental, sí, ya ustedes saben a qué hacemos referencia. A partir del siglo XV. Aquí, como ustedes pueden ver, recordarán ustedes que desde el siglo XV hasta el siglo XVIII empieza una etapa de fundamentación o lo que se llama la Edad Media, en la cual estará presente pues la época de la religión católica, la iglesia, ¿no? Que va desde el siglo XII. En el siglo XV surge el Renacimiento, pero no es que se acaba una época y empieza otra. Este es uno de los primeros elementos que nosotros podemos ver dentro del aspecto cultural. No es que, o histórico también, no es que una etapa se termina y comienza otra enseguida, sino que por el contrario, una etapa puede estar conviviendo con otra en el mismo lapso de tiempo hasta cuando empieza justamente a tener una visión ya más clara de las cosas, ¿sí? Un poquito por ahí vamos entendiendo. En algunas películas, en el cine, sí, en algunas cosas, más en el cine, se expresa pues una idea de, cuando se habla del Renacimiento, ya ahí se puede ver claramente de que son un choque cultural, porque artistas del Renacimiento están pues directamente relacionados con la parte católica, ¿sí? Recordarán que la iglesia en aquel tiempo seguirá teniendo pues una importancia radical justamente en este sentido, ¿sí? Entonces, partimos de ahí. Esta expresión o esta manifestación o movimiento fue la manifestación cultural de un cambio en la mentalidad europea, aunque no necesariamente solo se queda en el elemento europeo, sino es del mundo, y que pasa de una concepción teocéntrica. ¿Eso qué quiere decir? Que llega ya, si en el siglo XII arranca justamente la parte de la religión, hasta el siglo XV, en el siglo XV empieza a haber unos destellos de un cambio de visión. Y dicen, ok, si la visión anterior era teocéntrica, ¿qué quiere decir teocéntrico? Que Dios está en el centro, propia del periodo medieval, a una antropocéntrica. ¿Eso qué quiere decir? Que el hombre está en el centro. Ya no es Dios, sino ahora está el hombre en el centro justamente de lo cultural, educativo, político, social, ¿sí? Y lo religioso, por tanto, ha empezado un poquito a desplazarse, y digo un poquito porque no fue de buenas a primeras, sino que empezó con un proceso ya más puntual. Entonces, este desplazamiento, sí, hacia el antropocentrismo, es uno de los primeros elementos con los cuales pues se va llevando a cabo todo este proceso de cambio. Este cambio manifestado en la corriente filosófica humanista sí se considera el inicio de la edad moderna. ¿Ya? Aquí uno de los elementos importantes. Aquí, por ejemplo, una pregunta. Es que nosotros preguntásemos, ¿cuándo empieza la edad moderna? Es justamente cuando empieza el Renacimiento, ¿no? En el siglo XV, con el antropocentrismo como pues una nueva visión del mundo, y empieza toda una corriente humanista. El pensamiento antropocéntrico ponía énfasis en la facultad humana para acceder al conocimiento a través del mundo, ¿sí? A través de la razón. En este sentido, las personas del Renacimiento
se consideraban herederas de los valores de la cultura griega y romana. Aquí la importancia de por qué fuimos viendo estos elementos importantísimos al inicio justamente de este desarrollo del dominio social, ¿no? Las sociedades primitivas, o luego empezamos también, pues, Grecia, justamente como heredero de todo este elemento. ¿Por qué? Porque justamente viene partiendo de que en el Renacimiento se retoma todos esos valores, e incluso muchas de las obras de arte también se retomarán y se plasmarán justamente como una forma de ver o entender el mundo. Aquí yo les he puesto justamente esta parte, un poquito a modo artístico también, pues, de una escultura de la época del Renacimiento. Si ustedes, pues, verifican el material anterior justamente que hemos ido analizando, van a ver que es básicamente casi las mismas, pues, o digamos, los mismos trabajos que se iban realizando. El concepto de renacimiento, como ustedes pueden ver en el David de Miguel Ángel, ¿no? Tenemos una manifestación de que hace referencia a la recuperación de valores clásicos luego de la Edad Media. Los valores clásicos hacen referencia, pues, a esa vocación, culto justamente al cuerpo, a los valores que se tienen, a la parte o a la visión del mundo completamente diferente y pues desarraigada de la parte de la religión. Se suele dividir el renacimiento artístico en dos momentos importantes, que es uno de los elementos fundamentales. ¿Y por qué hablamos desde el renacimiento artístico? Porque es lo que más o comúnmente más se conoce, ¿sí? Por un lado tenemos al 400, ¿sí? O primer renacimiento, que va desde 1400 hasta 1480, aproximadamente. Tuvo como centro a la ciudad de Florencia, en Italia. Aquí empezará a ser un centro cultural en Florencia, justamente el centro cultural de gran renombre y que empezará a tener varios elementos o varios exponentes importantísimos en aquella época, Da Vinci, Botticelli, ¿sí? Que serán pues algunos de los artistas del Renacimiento en los cuales se afianzará toda esta idea de que el ser humano está en el centro. Aquí como característica fundamental diríamos tal vez, bueno, Da Vinci, Botticelli son elementos como que un poquito eh, apartados, digamos, de esta línea. Al contrario, ellos trabajaron mucho para la parte de la iglesia, pero nunca dejaron de lado este elemento humano. Eso es lo que marca el Renacimiento, que ellos vayan dando ya la connotación de humanismo, de todos estos elementos importantes a esta cultura. Y no necesariamente implicó dejar de lado esa visión que se tenía sobre el ser humano o sobre la iglesia. Incluso muchos de ellos siendo críticos justamente de estas instituciones. Esto en la primera etapa del Renacimiento. Ahora, cuando vamos al Cinquecento o Alto Renacimiento, empezamos a ver que va desde 1480 hasta 1520 y se centra en Roma, desde donde se extendió por Europa. Roma, de cierta forma, empieza también una transformación, porque como todos sabemos, en Roma se encuentra el Vaticano, y el Vaticano es la sede, pues, o digamos, este punto central, justamente desde el cual va a empezar un desarrollo, si se quiere, o una expansión de toda la religión cristiana en la época medieval, porque es el papado. Pero con el Renacimiento empieza a conformarse ahí mismo todo un proceso de cambio. Y ahí es en donde viajarán también, pues, maestros clásicos y también los nuevos maestros como el Bosco, justamente, que hará Jardín de las Delicias, justamente, o el Paraíso, que ejemplifica el centro o la nueva visión humanista de todo este elemento de las ciencias o la visión que se tiene, ¿sí? Entonces tenemos elementos en el Renacimiento importantes. Ahora, vamos analizando un poquito. Tenemos las características del Renacimiento. Esto va a ser importante
tenerlo en consideración, cómo se va a ir estructurando y también a ir llevando de la mano las características del Renacimiento. Primero, entre las principales características del Renacimiento, nosotros vamos a ir marcando algunas importantes. Por eso es fundamental ir teniendo en consideración dónde surge. ¿Sí? Se desarrolla primero un espíritu crítico con pretensión de conocer científicamente la realidad. ¿Cuál era la visión que se manejaba antes con respecto a el conocimiento de la realidad? Una visión muy cerrada, muy marcada justamente con la parte de la religión, ¿sí? ¿Cuál era esta? Pues obviamente aquí venía la parte de la creación del universo por parte de Dios, viene también la parte justamente del desarrollo de las ideas en torno a Dios, es decir, todo giraba en torno a la iglesia, a la creación, a la religión, hasta aquel momento. Con el Renacimiento viene ya un espíritu crítico que lo que hace es, dice, ok, sí, se ha dicho hasta ahora que se va a desarrollar pues esta parte de la visión de Dios, de la religión, pero ahora sí tratemos de explicar bien cómo se fue dando todo esto. Claro, para la iglesia en aquel momento fue una herejía, y pues empezaron a perseguir a muchos, digamos, de los renacentistas, que también eran denominados así, o ilustrados, que en aquel momento empezaran pues a replantear algunas de las ideas importantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto se manifiesta en todas las artes y en el modo de concebir la relación de las personas con el mundo. Cuando nosotros hablamos de renacimiento, si bien estamos hablando de una corriente artística muy fuerte, también estamos hablando de una corriente de ideas muy fuerte. Porque esa corriente de ideas justamente empezará a marcar una visión de un antes y un después en este sentido o en la forma en la que nosotros estamos viendo el mundo. ¿Sí? Una primera cosa. Entonces, cuando hablemos de las características del Renacimiento, primero un espíritu crítico, que ya abandona esa visión de ver al mundo como algo un poquito fabuloso, a ver ya el mundo como es, con elementos de realidad con los que se está manejando. ¿Sí? Luego, otra característica importante es que se inicia en la ciudad italiana de Florencia, desde ahí pasó primero a las demás ciudades italianas, especialmente a Roma y Venecia, luego al resto de Europa. Con el resto de Europa luego ya se expande justamente con todo este sistema de comercio, dirás. Perdón chicos, un ratito, ya, ahí estamos. Con esta parte de comercio de ideas, a justamente plantear todos los elementos de del Renacimiento, pues, en esta parte justamente del mundo. Y luego ya se diseminaría, pues, o se expandiría a todo el mundo como tal, ¿sí? Entonces, la idea del Renacimiento surge desde la misma realidad de donde se quedó la época medieval para replantear la forma de ver, entender y comprender el mundo. Esto desde un espíritu crítico y poniendo al hombre o al ser humano en el centro, concibiendo justamente ya una visión científica de la realidad, no solamente como narración de así fue creado el mundo o así se fueron dando las cosas, sino que ya era una visión más clara, más puntual, objetiva, si se quiere, de la realidad. Ahora, acá, por ejemplo, nosotros vamos a ver algunos elementos importantes que van de la mano con estas dos características importantes que las planteamos al inicio. Por otro lado, otra característica es que adquiere gran importancia el concepto de individuo. Recordarán, ya no es Dios el que está en el centro, sino pasa a ser el hombre justamente en el centro. Esa es una de las preguntas de evaluación. Por ejemplo, ¿cuál era la visión que manejaba el Renacimiento? Ahí les ponen. Teocrática, teocéntrica, antropocéntrica, geocéntrica, etcétera. Ustedes ya saben que es antropocéntrica, ¿sí? O sea, el hombre al centro justamente de todo el desarrollo, tanto cultural, económico, político, social. De la mano con esto también, pues, se manifiesta mediante la búsqueda de trascendencia personal
a través de las propias obras. Ahí está, por ejemplo, incluso los autorretratos de, por ejemplo, Da Vinci, justamente varios de estos inventos de El Bosco, Botticelli, ¿qué más está por ahí? Greco incluso estaría dentro de esta corriente. Sí, artistas muy famosos que nos han brindado obras fundamentales y que nosotros pues vamos un poquito a ir entendiendo ya por qué fueron creando eso. En las obras de arte del medioevo se centra solamente en Dios, en la figura, no digamos la mitológica, pero digamos ya en la figura religiosa. Con el Renacimiento, las obras de arte cambian justamente este proceso y lo que se enfoca o a lo que va es justamente una visión ya del hombre en el centro de las obras de arte. Y eso quiere decir, era un mensaje muy claro hacia la iglesia y cómo se iba a ir articulando de que, ok, ahora la visión es diferente. Ya no es la misma visión que se estaba llevando antes. Es una visión ya mucho más clara de lo que era la vida, era el mundo, era el ser humano justamente en ese contexto. ¿Ya? Entonces, por ahí vamos a irlo articulando un poco. Causas del Renacimiento. Como ya hemos visto las características, perdón, creo que me salté por acá, sí, me fui saltando. Perdón, protector y brindando apoyo material a los artistas en el caso de los mecenas. Sí, aquí empezó a darse una fuerte, digámoslo así, forma, ahí retornamos, una fuerte forma de fuerza, digamos aquí, a la cultura en ella. Sí, no les hablo justamente de un desarrollo corto, sino que era un desarrollo sumamente amplio. El arte era, por no decir, uno de los ejes centrales en aquella época. Hoy en día, tal vez a un artista le cueste mucho salir a un mercado, ser valorado, etcétera. Pero en aquella época, el artista justamente era, pues, todo un proceso, o mejor dicho, era todo un elemento de valor, de creación, justamente de todos estos valores que estamos hablando. Sí, el arte fue al mismo tiempo naturalista e idealista, es decir, se expresaba la naturaleza, pero también las ideas que iban expresando los artistas. Estos pretendían representar al mundo real tal y como se veía. No era la creación, por ejemplo, de un cielo, de un infierno, de un purgatorio, etcétera. No, sino eran las cosas que la gente podía ver en vida. Es decir, que eran las cosas de que la gente iba experimentando en aquel momento. ¿Sí? Pero al mismo tiempo quería mostrar toda la belleza que conllevaba tanto el hecho de ser un ser humano y también el hecho de la naturaleza. Aquí hay dos elementos importantes, ¿sí? Otra pregunta, por ejemplo, dentro de la evaluación es ¿qué papel jugó el arte dentro del Renacimiento? Y claro, juega un papel fundamental porque transmite justamente las ideas, ¿sí? Tanto con respecto al ser humano y a la naturaleza y cómo querían ver pues estos dos elementos del mundo o cómo se veían, digamos, los dos elementos del mundo. Los artistas transformarán o se transformarán, perdón, se transformarán en intelectuales con conocimiento de matemáticas, geometría y óptica para resolver los problemas de la perspectiva, anatomía. Y hay, por ejemplo, las grandes obras, incluso hasta de Da Vinci, en los cuales pues nosotros podemos ver, ¿no?, varias obras o tratados justamente en torno a la medicina, a la ciencia, a la biología. ¿Sí? Él no solamente fue artista, sino también fue un filósofo, un médico, fue un poeta, etcétera. Un montón de cosas y un montón de elementos con los cuales pues se fue articulando toda esta parte del conocimiento. ¿Qué pretendían ellos? Resolver problemas desde la perspectiva, problemas de la perspectiva de anatomía para representar el cuerpo humano, así como el dilema de la literatura, filosofía, teología. Incluso miren cómo los renacentistas adoptarán incluso la parte de la religión para también darle interés a los temas de sus obras. Por eso es que muchos artistas de la época pues pintarán también para la iglesia, ¿no? Teniendo a la iglesia como una institución. Entonces, claro, el Papa mandaba justamente a hacer sus obras de arte
mandaba a traer a varios pintores, ¿sí? Entonces, justamente es uno de estos elementos los que empiezan pues a tener mayor connotación justamente en esta época, ¿sí? Y claro, nosotros empezamos a ver el Renacimiento ya no solamente como una época en la que pintaban cosas, sino que había justamente eh, una carga muy, muy fuerte de estos elementos con los cuales nosotros vamos a estar trabajando, que era, claro, el arte de cierta forma, pero también era esta expresión del humanismo y de las ideas críticas ya con respecto a la religión, ¿no? Ahora sí, para que todo esto se dé, debemos entender unas causas del Renacimiento. ¿Y por qué lo ponemos hasta acá? Porque a veces plantear las causas primero no es un elemento tan positivo porque ya nos hace una idea distorsionada. Vamos entendiendo por los efectos y ahora vamos a ver las causas. Bien, primero, para entender las causas las he dividido en 4 bloques importantes. El primero, la expansión del comercio. Como fue creciendo justamente la parte de la visión o la parte de las características justamente del mundo, ya no era una visión cerrada, sino era una visión mucho más amplia, la expansión del comercio a partir del siglo XIII favorece pues el desarrollo humano y el surgimiento de una rica burguesía comercial, financiera e industrial muy interesada en la adquisición de conocimiento y el consumo de obras de arte. Si se quiere, uno de los principios del intelectualismo, de los intelectuales en aquella época. Estamos hablando del siglo XIII. Todavía faltaba 2 siglos para que se desarrolle como tal. Luego viene la prosperidad de las ciudades italianas. Italia es uno de los centros en el Mediterráneo, como ustedes saben, heredero de antiguos imperios, y una de esas cosas que hereda esta gran potencia del Mediterráneo es pues una gran cultura navío, ¿sí? Entonces, esta cultura de comercio, de navíos, de barcos, empieza a generarle ya una riqueza y una prosperidad sumamente grande. Y esto se manifestó en la construcción de nuevos edificios y monumentos, lo que le hizo a Italia justamente pues un elemento muy atractivo para la época. De paso con esto viene la aparición también de los mecenas. ¿Quiénes eran los mecenas? Personas poderosas y adineradas que protegían a los artistas y les daban apoyo económico. Esto de cierta forma fue un impulso enorme al Renacimiento. ¿Por qué? Porque los artistas empezaron a ver que su trabajo era valorado, que su trabajo justamente tenía una retribución social, cultural, económica, y obviamente los artistas al tener pues a los mecenas de su parte, es decir, eran sus protegidos, y por esto pues no había un problema de que los artistas morían de hambre o no podían justamente tener un desarrollo significativo, sino que por el contrario se fueron planteando como personas que vivían cómodamente en esta sociedad. ¿Sí? Así pues, en el periodo renacentista, los mecenas más importantes fueron la Iglesia Católica, ¿sí? De cierta forma, aunque después la Iglesia se mostrará o dirá, pues, que se arrepiente justamente de todo esto, porque los renacentistas empezaron a criticar a la religión, ¿sí? También por otro lado estaban los banqueros y grandes comerciantes italianos. Y fuera de Italia, los reyes y sus cortes eran quienes auspiciaban justamente a los artistas de la época. Sí, por otro lado también empezamos a ver el desarrollo de las universidades como centros de conocimiento ya empezaron a dar sus primeros frutos y estimularán la recuperación del pensamiento grecolatino y la difusión del humanismo. Aquí hay una característica importante a detallar. Las universidades son una creación justamente de la parte o de la herencia que tendrán pues la religión católica, es decir, la iglesia. La iglesia y las primeras universidades del mundo tendrán un tinte religioso, ¿sí? O serán creadas justamente en áreas religiosas, ¿sí? Incluso nosotros tenemos aquí en la ciudad de Cuenca, por ejemplo, la Universidad de Cuenca, al ser una universidad laica, pero
en sus inicios empezaría como una universidad que enseñaba, por ejemplo, teología, ¿no? Que era una de las asignaturas dadas justamente, o una de las carreras dadas por la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces, aquí empieza también este crecimiento. Y aquí juega un rol importante los artistas, porque los artistas ya no van a estar solamente en este ámbito o en esta... Perdón, chicos, un ratito. Ahí estamos, ya. O solamente en esta área de hacer obras de arte o de plantear justamente algunos elementos artísticos, sino que, por el contrario, los artistas, bueno, por llamarles así artistas, que eran multifacéticos o polímatas, como se les llamaba, se dedicaban al arte, a la filosofía, a la literatura, etcétera, estarán dentro de las universidades como profesores, ¿sí? Como personas o profesionales dentro de esas áreas. Entonces, ellos serán justamente algunas de las figuras fundamentales que estarán pues marcando una versión pues o una visión ya más humana y claro, recuperando el pensamiento grecolatino de aquella época para la enseñanza, ¿sí? De esto también viene la invención, o una de las causas también del Renacimiento es la invención de la imprenta, que facilita la difusión de las ideas humanistas. La imprenta de Gutenberg será pues uno de los elementos fundamentales con los cuales empezará todo este proceso. Y lo primero que se imprimirá en una imprenta, digámoslo así, es la Biblia. Consecuentemente, es esta mismo se verá avasallada pues por la creación de muchas otras obras de difusión de ideas humanistas centradas justamente en la visión del ser humano, del arte, de la cultura y no solamente de la religión, sino aquí que marca ya pues que un libro alcance justamente esta visión y que tenga pues estos elementos de pensamiento, era un cambio radical. Y un libro era la mejor manera de transmitir esas ideas. En aquella época, ¿qué pensar? Redes sociales, noticias, ni mucho menos. Los libros eran, por tanto, pues un medio único justamente de transmisión de las ideas, ¿sí? Finalmente, otro de los puntos, digamos, es la invención, perdón, ya estábamos con la invención de la imprenta y la difusión de las ideas. Vamos por acá. Hablamos de renacimiento, entonces, y humanismo, ¿sí? Cuando hablamos de renacimiento y humanismo, no estamos hablando de solamente una corriente de visión propia de un grupo de personas, sino que estamos hablando de un cambio de... El renacimiento aprovechará el ímpetu del hombre y lo trasladará al desarrollo de las ciencias y la modernidad. Empieza, por tanto, ya un cambio justamente de época en la cual, pues, a nosotros, a los hombres, hablo en general a los seres humanos, ya no nos interesará tanto la parte justamente religiosa, sino que empezamos a dar como que un salto, perdón chicos, ahí estamos, ya, a dar un salto justamente a una nueva época. Con esto, pues, la modernidad también empieza a ser ya una constante y el humanismo, primero, que se había sembrado las bases para que el hombre se colocase y pensase como ser intelectual, y es capaz de realizarse a través de las artes y de las ciencias. Es decir, el ser humano, y uno de los puntos centrales es que el ser humano empieza a estar ya en el centro de todas las cosas. ¿Sí? Antes, por ejemplo, la religión estaba en el centro de lo económico, lo político, lo religioso, lo cultural. Ahora empezamos ya a ver que el ser humano empieza a ser justamente el centro de todos estos elementos que se van desarrollando. De ahí partimos justamente a ver que ambas corrientes en torno justamente a las artes y las ciencias giran en torno a las capacidades del ser humano en cuanto al arte, la filosofía y la ciencia, justamente. El Renacimiento aplicó las capacidades humanas directamente sobre el campo intelectual y artístico. Es decir, pienso y también pues lo plasmo justamente mediante el arte. Por eso es que lo que estamos viendo aquí, y no les he puesto por nada estas imágenes, son imágenes que corresponden al movimiento renacentista, a la época ya cuando se va consolidando. Y un poquito el centro de las ideas ya en la
es tanto la visión religiosa, sino que es más la visión justamente humana de las que se va a dar, ¿sí? Vemos que está el pueblo, están los reyes, están así también la parte del pueblo en general, niños, mujeres, hombres, etcétera, en torno ya a una visión un poquito más o un poco más diferente de lo que se llevaba antes. Y se va abandonando esta idea de que la religión es el centro para poner al hombre justamente en el centro de estas actividades. En definitiva, por tanto, el Renacimiento en conjunto con el humanismo determinaron una nueva concepción del mundo y del hombre. El hombre ya no estaba limitado justamente a tener solamente esa visión de, digamos, de estar subordinado a la religión, sino que por el contrario, se empezó a establecer ya una visión más clara de esto y el hombre estaba pues en el centro del universo. Es decir, todo conocimiento, toda obra de arte, todo elemento cultural incluso girará en torno pues a estos elementos. Y esto hará que de un momento al otro la visión que se iba teniendo vaya cambiando, vaya teniendo ya una connotación un poquito más eh, importante en torno a los elementos que se han ido dando hasta la época. Ya la religión como que retrocede, se contrae un poco, y el Renacimiento y los seres humanos pues vendrán a tener este centro. Aunque la religión no lo tomó de la mejor manera, pues era un paso que se debía dar, es un paso necesario en la historia que se debía dar, y que pues claro, solo los valientes empezaron justamente con este proceso. Uno, por ejemplo, de los elementos fundamentales de análisis que a mí me gusta siempre tomarlo a consideración es, por ejemplo, el mismo Galileo, haciendo honor al nombre de nuestro centro de estudios. El mismo Galileo Galilei será pues uno de los renacentistas y humanistas más prolíficos de la época, ¿sí? Con todos sus avances en la ciencia, ¿sí? Que tendrá pues una clara connotación dentro del ámbito científico. Aunque la iglesia lo persiguió, jamás dejó de hacer sus avances, nunca dejó de lado el desarrollo científico, cultural, humano, que en sí mismo pues lo conlleva, ¿sí? Entonces, imagínense, un elemento cultural tan importante, pues connotado justamente o dejado de lado por la religión, no podía quedar así, sino que se tenía que recobrar y pues valorar todos los avances que se tenía para la época, ¿sí? Por ahí un poquito entender justamente cuáles son estos procesos, cómo se han ido dando y de qué forma pues se han ido estructurando de tal manera que hoy en día pues gracias al Renacimiento y gracias al humanismo centrado justamente en esto, hemos ido teniendo pues una sociedad actual como la que tenemos hoy en día, ¿sí? Pero vamos acá entonces un poquito. Permítanme, enciendo mi cámara secundaria nada más, ahí está, creo que estamos ahí, muy bien. Ok, entonces vamos entendiendo un poquito cómo se va dando estas etapas. Les he querido dar justamente estos dos momentos para empezar a entender cómo se va dando esta transición, tanto de la época medieval hasta justamente el Renacimiento. La siguiente clase vamos a empezar justamente viendo una de las presentaciones fuertes con las que vamos a arrancar, que es la parte de la Revolución Francesa. Sí, vamos a entrar con eso un poquito para entender y estructurar también el pensamiento de mejor manera. Entonces, estos dos elementos, si bien culturalmente han marcado, marcan pues una diferencia central. Por un lado, está la iglesia o está la época medieval, ¿sí? Con esta característica fundamental que es la religión en el centro, Dios en el centro de toda la visión cultural, política, social, económica. De ahí justamente surgirán todas las construcciones que vendrán pues características, muchas de ellas incluso somos herederos, ¿no? La iglesia, la parte también de la educación, la parte política, la parte social, como se ha ido estructurando, tiene una carga religiosa sumamente grande. Pero como todo sistema, como toda forma de ver el mundo, surge también pues desde una visión un poquito ya diferente. Empieza a tener su freno, su retroceso, e históricamente no es que se termine en un momento determinado, sino que conlleva otros elementos importantes,
no terminan ahí, sino que empieza justamente otra etapa, y esta otra etapa es el renacimiento, donde Dios ya no es el centro de toda la visión del mundo, sino que empezamos a tener una visión ya más puntual de las cosas, y esta visión puntual responde justamente pues a la visión del antropocentrismo o el hombre en el centro del universo, ¿sí? El hombre en el centro del universo empieza a desarrollar ya una nueva visión del arte. Dios ya no está en todas las pinturas, ahora está el hombre, ¿sí? Incluso esta famosa pintura en la que Dios y el hombre quieren tocar sus dedos, la punta de sus dedos, en esta pues se expresa y se ve como el hombre no con un interés fundamental por perseguir a Dios, sino a Dios sí persiguiendo justamente al hombre con un interés fundamental. Y aquí ya podemos ver los ideales que van a surgir, los ideales de ciencia, de humanismo, expresados en el arte, en la filosofía, en la misma ciencia, como elementos fundamentales de cambio, justamente que empezarán a surgir o empezarán a tener, pues, una connotación más radical. Por esto, justamente el Renacimiento es uno de los elementos clave con los cuales a nosotros vamos a estar trabajando, ¿sí? Y miren cómo ahora todos estos elementos se han ido, pues, relacionando. Este es el objetivo que se tiene dentro de esta asignatura y también de la materia, ¿no? Que vaya teniendo relación directa. Ahora, otra cosa importante, por ejemplo, es la que a nosotros nos expresa o nos da justamente a conocer el hecho de que siempre estamos hablando de sociedad occidental o la Europa occidental, que es justamente el Imperio Romano de Occidente. Es decir, toda la cultura que nosotros disfrutamos hoy en día es la cultura occidental. Es una cultura heredada justamente de este periodo y que luego se expandirá alrededor del mundo. Renacimiento, por tanto, se expresará también como una consecuencia de estos elementos e irá dándose pues una connotación más puntual con respecto a los mismos. Si el Renacimiento no hubiese estado presente en aquel momento, pues mucha de la historia justamente no se hubiese contado de tal forma. No existiese una versión diferente o distinta de los elementos que nosotros hemos ido marcando, hemos ido viendo, pues en torno a los mismos. ¿Sí? Entonces, esto es un elemento y un rol fundamental que debemos empezarlo a entender un poquito de manera más puntual ya, y claro, con los nombres, conceptos y ejemplos, claro, que vienen y que conlleva justamente esta época. Una época muy fructífera de cambio, de transiciones, de muchos elementos conflictivos, pero que a la par han ido dando frutos grandes en torno justamente pues la, la visión de los mismos, ¿sí? Entonces, eso un poquito para irlo entendiendo, ¿ya? ¿Cómo vamos a encadenar esto? Después del Renacimiento viene otra etapa justamente de reformulación social, en la cual nosotros iremos constatando pues algunos elementos importantes con los cuales iremos trabajando. Nos estamos refiriendo a la época de la Revolución Francesa y los principios y el surgimiento de ciertos derechos fundamentales que surgen o que se dan a conocer en este periodo de tiempo. Sí, lo vamos a conllevar justamente de la mano con estos elementos puntuales. Y vamos a adentrarnos también en los otros elementos con los cuales vamos a estar trabajando adelante. Ya, un poquito eso justamente para ir entendiendo. Los argumentos que ustedes fueron planteando son importantes porque esto nos permite ya dar una explicación, parte si se quiere de evaluación en el sentido de práctica con respecto al bloque de lo que son pues la época medieval. Ya van a ir encontrando varios de estos conceptos que se han ido explicando, como son renacimiento, sociedad medieval, el medioevo, la religión, las clases clericales, del clero justamente, ¿sí? Entonces, cómo se iba vinculando con el poder, cómo se vinculó con la economía, etcétera, ¿sí? Todos estos elementos nosotros los vamos a ir viendo y los vamos a ir analizando en un contexto ya un poquito más centrado justamente en lo que hemos visto. Recuerden que mientras ustedes más expliquen estos temas, ¿sí? O trabajen entre ustedes, pues mejor es el desarrollo de la comprensión de la temática, ¿sí? El día de hoy no he ingresado a los equipos justamente por este problema de cámara, que tengo que estar con la cámara secundaria, que si entro ya no les veo, no me veo un poquito por ahí,
pero la siguiente clase ya estaré con la cámara al 100% y iremos trabajando justamente con ustedes. No le tengan miedo a la participación, no le tengan miedo justamente a preguntar, a levantar la mano, a decir cualquier idea que ustedes tengan o que conozcan con respecto a los mismos. Sí, con eso nosotros vamos a ir trabajando y vamos a ir estructurando un poquito esta parte del conocimiento. ¿Ya? Entonces, eso en torno justamente a estos elementos. ¿Alguna pregunta que ustedes tengan, chicos, con respecto a lo que hemos visto, estos dos elementos, tanto la época medieval como el Renacimiento? ¿Alguna idea que esté por ahí todavía pendiente, no está clara todavía? Cuéntenme un poquito. ¿O estamos todos claros? ¿Qué dicen ustedes por acá? Pedrito, Helen, Eric, cuéntenme un poquito. ¿Está claro? ¿Estamos claros en lo que estamos haciendo, en lo que hemos ido viendo el día de hoy? Creo que sí, profe. Sí, Ok, listo, Helen. No sonaste muy convencida. Cuéntame más o menos dónde está la dificultad o qué elemento no quedó tan claro. no, sí, todos los elementos quedó claro. Sí, ok. Con toda confianza, díganme nomás, muchachos, la siguiente clase podemos hacer una recapitulación rápida y avanzamos también con la asignatura, no hay problema. ¿Ya? Vamos a ver por acá. Renata, Juan, sí, Eric, Pedrito, cuéntenme. ¿Está claro lo que hemos ido viendo? ¿Está claro justamente lo que hemos ido analizando? Les escucho. Creo que estamos con un poquito de falla de conexión. Pero bueno, en todo caso, listo. Muchas gracias, Pedrito. Ahí está. Sí, justamente por acá por el chat, ya que la conexión a veces no nos ayuda mucho. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, con esto vamos cerrando esta sesión que tenemos. Sí, tengan muy en cuenta. Yo voy a enviar ya el material al centro justamente para que ustedes tengan pues toda la visión y justamente el repaso de lo que hemos ido viendo. Sí, por eso pierdan cuidado. Si es que yo encuentro algunos otros artículos, lo que pasa es que en esta época ya son más amplios los artículos de conocimiento, entonces el objetivo tampoco es amontonarles de cosas, sino darles lo fundamental, las herramientas principales que ustedes van a utilizar. Pero si encuentro los artículos que estén un poquito más digeribles, yo también les enviaré por medio de la plataforma. ¿Ya? Entonces ahí vamos a estar alimentando un poquito también estas cuestiones. ¿Sí? Eso nada más, chicos. Entonces yo de mi parte me despido, nos estamos viendo en la siguiente sesión. Recuerden y hagan un repaso de sus apuntes, practiquen ya en la área en la plataforma del centro, en la área también de práctica. Ahí ustedes pueden ir justamente haciendo ya la evaluación del bloque de la época o de la edad medieval, ¿sí? Entonces ahí para que ustedes tengan una visión más clara de esto, ¿sí? Lo que se va a ir haciendo. ¿Ya? Eso, chicos. Yo me despido, sin más, perdón, ahí estamos con la cámara. Nos vemos la siguiente sesión, ¿sí? Cuídense mucho, chicos. Un abrazo grande. Hasta luego, profe. Gracias, Nos hasta vemos. luego. Chao, chao. Gracias. Muy bien. Hasta luego. Nos vemos, chicos. Cuídense. Chao. Nos vemos, chicos.